Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Abre tu Biblia, por favor, en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Marcos, estudiando la vida de Jesús. Y en este Evangelio tan hermoso que hemos estado estudiando, y un Evangelio que pues es impactante ver a Jesús bien activo, ¿no? En acción, ¿no? Desde un principio te mencionaba eso. Es un evangelio donde vemos a Jesús en acción, ¿no? En los demás evangelios vemos a Jesús de repente predicando, ¿no? Y dando sermones, pero aquí Jesús está en acción, está activo, está sanando, está yendo de un lugar a otro, ¿no? Y el capítulo 9 pues también lo vemos, ¿no? La semana pasada, recordate un poco de dónde venimos, vimos cómo Jesús empieza a abrir los ojos, abre los ojos de un ciego, ¿no? Físicamente, pero representando lo que estaba haciendo con sus discípulos, abriendo los ojos de sus discípulos de una forma progresiva, ¿no? Primeramente ellos vieron a Jesús como el Mesías, pero ahora tenían que entender y recibir el mensaje, el plan que Dios tenía para Jesús, que fue lo difícil para ellos, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, o más bien cuando Jesús le dice a los discípulos que era necesario esto, que el Hijo del Hombre fuera despreciado, desechado por los ancianos, ¿no? Y fuera muerto y resucitar al tercer día, pues prácticamente Pedro le dice, no, Señor Jesús, eso está mal, que no te suceda eso. Y Jesús pues reprende a Pedro y le dice, hey, no, o sea, es necesario esto, es necesario que pase esto. No estás entendiendo, ¿sí? Acabas de confesarme como el Cristo, como el Mesías, pero no estás entendiendo el plan de Dios para el Mesías. No estás entendiendo el propósito por el cual yo he venido a esta tierra. Claro, es la primera vez que Jesús da este mensaje, pero ese es el contexto. Jesús prácticamente les acaba de exhortar fuertemente y les dice, el que quiera venir en pos de mí, tiene que tomar ese camino, ¿no? Pero dice, no, Señor, que eso no te acontezca. Le dice, no, eso es lo que va a acontecer, y no solo a mí, a ustedes también. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tomen su cruz y sígame, ¿no? Y hablábamos, la parte final nos hablaba del costo de seguir a Jesús, el costo del discipulado, de seguir a Jesús y confiar en Él, ¿ok? Y veamos esto, y realmente en la historia, en el capítulo 9 continúa esto. Han pasado 6 días, pero es una continuación. Fíjate, quisiera comenzar y voy a leer la porción del 1 al 13, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Fíjate lo que dice el capítulo 9, versículo 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos esta mañana estar juntos, Señor, delante de tu palabra, para poder conocerte, para poder escucharte, para poder entender tu mensaje, Señor. Te pedimos que esto mismo que tú querías, Señor, enseñarle a tus discípulos, Señor, nos lo puedas enseñar el día de hoy, Señor. Danos mentes y corazones, Señor, sensibles a tu voz. Permítenos no solo estar atentos, Señor, sino atender completamente lo que tú nos hablas, Señor.
Sabemos que tú quieres hablarnos, Señor, y sabes cuánto necesitamos escuchar esta mañana, Señor, tu voz hablando a nuestras vidas, Señor. Por eso te pedimos esto, confiando en que esa es tu voluntad, Señor. Háblanos, dirígenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El verso 1 está ligado, ¿no? Está unido, digámoslo, es el capítulo 8, ¿no? Déjame leer el último versículo del capítulo 8 del verso 1. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, o sea, sigue en el mismo mensaje, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El verso 1, aunque ya pertenece al capítulo 9, recordemos que los capítulos, estas separaciones, no están inspiradas por Dios. Esto fue ya el hombre tratando de organizar más y encontrar más rápido ciertos pasajes en la Biblia, pues divide por capítulos, por versículos. Pero se asignó este versículo al capítulo 9. Pero realmente el capítulo tiene que ver con el 8 y con el 9. ¿Sí? O sea, en este momento es cuando Jesús les dice esto. ¿Sí? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, ¿sí?, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿De qué está hablando Jesús? Lo que Jesús le está diciendo es que algunos de los que estaban presentes en ese momento, cuando Jesús les acaba de hablar del mensaje de la cruz, les acaba de decir el costo del discipulado, Él está diciendo que algunos de los que están ahí presentes verían el reino de Dios viniendo con poder antes de morir. ¿Sí? No después de la muerte, lo verían. ¿Ok? En el contexto judío, el reino de Dios vendría con el Mesías triunfante. Así era como los judíos lo esperaban y lo veían. Pero Jesús les dice que algunos de los presentes verían el reino de Dios muy pronto. Esto podría confundir un poco más a los confundidos discípulos. De por sí estaban confundidos y ahora Jesús dice esto, a ver. O sea, el Mesías, o sea, el reino de Dios va a venir ya con el Mesías. Pero ¿cómo dices tú que algunos de nosotros lo vamos a ver antes de morir? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pues podría confundirlos, ¿verdad? ¿Cómo entonces verían el reino de Dios antes de morir? ¿Sí? Jesús les acaba de decir que Él morirá en manos de los líderes judíos. Entonces, ¿cómo es que ellos van a poder ver el reino antes de morir? Bueno, es lo que sigue a continuación. Una experiencia visible del poder del reino de Dios. El reino de Dios venido con poder. Es por eso que está junto en esto en el capítulo 9. Porque aunque van a pasar 6 días, es cuando se va a cumplir lo que Jesús dice en el versículo 1. Entonces, estas palabras del versículo 1 se convierten en una promesa de Jesús. Y lo siguiente es el cumplimiento de esa promesa. Fíjate lo que dice el verso 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Lo que sucede y de lo que Jesús hablaba en el verso 1 es esto, lo que conocemos como la transfiguración. ¿Sí? 6 días después comienza diciendo el verso 2. O sea, no fue algo enseguida, como te decía. Pasaron unos días, casi una semana. 6 días en los que la mente de los discípulos seguramente estaba agobiada por el mensaje que habían escuchado de Jesús sobre su muerte y su resurrección. O sea, imagínate, no solo el mensaje de la muerte de ellos, sino ustedes, si quieren seguirme, van a tener que estar dispuestos a vivir esto. Fíjate, durante esa semana, esos 6 días, ellos estuvieron pensando y diciendo, ¿qué significa esto? ¿Qué fue lo que Jesús realmente nos quiso decir a través de este mensaje? ¿Qué era lo que Él nos quería decir? Todo ese tiempo su mente estaba pensando en esto. Probablemente estuvieron así, ¿no? Entonces, pasaron esos 6 días y ¿qué hace Jesús? Dice que Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. No sabemos por qué Jesús escogió a estos 3 hombres para mostrarles el poder del reino de Dios, pero son esos, son algunos, son los que dijo, algunos de ustedes, ¿sí?, no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Y eso es lo que está pasando. Entonces,
No sabemos por qué los escoge. Sabemos que eran el grupo más cercano de los discípulos, estos tres, ¿no? Más cercanos a Jesús, pero realmente no sabemos por qué los escogió. Probablemente los escogió por lo mismo que Él nos escogió a nosotros, por pura gracia y misericordia, ¿verdad? Pero escoge a estos tres y dice que los llevó aparte solos a un monte y se transfiguró delante de ellos. Esto es sorprendente. Creo que ni siquiera las palabras, y trata de expresarlo, pero ni siquiera las palabras pueden ilustrar, ¿no? O darnos una imagen de realmente lo que estaba pasando delante de estos hombres. Déjame explicarte por qué. Esta palabra transfiguraron, ¿no? Se transfiguró. Esta palabra griega, o sea, en griego, es la palabra metamorfo. Metamorfó, perdón. Esta palabra describe un cambio en el exterior que viene desde el interior. Es lo que significa esta palabra. Más que un cambio de apariencia, es un cambio de forma. Por eso esa palabra morfo, de viene nuestra palabra forma. Entonces es un cambio de forma. Creo que el ejemplo que nos podemos ver más cercano a eso, no exactamente lo que está pasando, pero entendiendo un poco más esta palabra, es el ejemplo de la oruga que se convierte en mariposa, ¿no? Sufre una metamorfosis, de ahí viene la palabra metamorfosis, metamorfó, ¿sí? Y es eso, una oruga que se convierte en una mariposa. Es la misma criatura, ¿verdad? Pero sufrió un cambio desde el interior hacia lo exterior. Esto mismo sucede con Jesús. ¿En qué forma? Jesús reveló su gloria interna para que otros la vieran, prácticamente. Desde el interior sale esto de Jesús. ¿Sí? Y eso es muy interesante porque esta palabra metamorfó se usa, si no mal recuerdo, 4 veces, en 4 ocasiones en la Biblia, quizás 5, pero se usa solamente para referirse a esto, a la transfiguración, y se usa también para referirse a la transformación que los creyentes vivimos ahora en Cristo. 2 versículos donde vemos esta palabra hablando de eso. Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, ¿recuerdan? Sino transformaos, metamorfó, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un cambio desde adentro hacia afuera, ¿verdad? El otro versículo donde vemos esto es 2 Corintios 3, versículo 18. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, o sea, los creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos metamorfo, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Esa misma transformación que menciona aquí acerca de Jesús y su transfiguración es la transformación que nosotros experimentamos cuando Dios va cambiando, nos va transformando, ¿sí? Para su gloria. Entonces, eso es lo que Jesús, más bien Marcos está describiendo. Jesús se metamorfó de esta manera, se transfiguró. No dice se transformó, dice transfigurar, esa es la palabra correcta. La transfiguración de Cristo realmente no estaba manifestando su deidad, sino más bien su humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque el verdadero milagro en la transfiguración era que Jesús, siendo Dios, la mayor parte del tiempo podía dejar de mostrar su gloria. ¿Sí me explico? Ese era el verdadero milagro, que Jesús, siendo Dios, sí pudiera ocultar su gloria. Jesús por un tiempo escondió su gloria celestial en un cuerpo humano. Ese realmente era el milagro. Lo que ellos vieron simplemente a Jesús como es, ¿sí? En toda su gloria. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses 2, ¿recuerdan? Haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Se despojó de sí mismo. ¿Sí? Entonces, realmente la transfiguración no es que Jesús está haciendo milagro. ¿Sí? El milagro ocurrió todo el tiempo delante de sus discípulos. ¿Sí? Que Jesús escondía su gloria. Entonces, en la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan vieron la verdadera identidad y el poder de Jesús como Hijo de Dios. Qué increíble fue eso. Un día, todos veremos ese poder.
Y si tú has creído en Jesús para salvación, si has puesto tu fe en Él, tú lo vas a ver más de cerca. Es más, tú lo vas a experimentar porque tú vas a estar en esa gloria, dice la palabra. Pero eso es lo que ellos están viendo aquí en la tierra. En ese monte vieron este gran, pues sí, milagro, ¿no? Para sus ojos, pero ya te dije que el milagro era lo contrario. Pero realmente vieron a Jesús como Él era. Y trata de describirlo Marcos, verso 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Fíjate lo que dice, como la nieve. ¿Alguna vez has estado en la nieve? ¿No? Aquí en el Nevado. O sea, realmente es muy blanca y si le pega el sol, o sea, el puro reflejo te deslumbra y te quema, te llega a quemar, ¿verdad? Pues dice así como la nieve, tanto, dice al grado, o sea, trata de explicarlo, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, o sea, no hay detergente, ni el cloro puede hacerlos tan blancos, ¿me explico? Es lo que está diciendo aquí. La palabra resplandeciente se refiere a destellos radiantes, probablemente los destellos de la luz del sol. Esto nos recuerda a un hombre que también vio de esos destellos. Estoy hablando de Pablo, más bien Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. Él vio a Jesús en el camino a Damasco. ¿Recuerdas cómo persigue a la iglesia en Hechos 9? Y dice el texto que lo rodeó una luz, un resplandor de luz del cielo, que ya no le permitió ver nada, es más, lo dejó ciego, ¿recuerdan? Solo escuchaba voces y escuchó la voz de Jesús. Pero es esto lo que están viendo en ese momento estos discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Están viendo la gloria de Jesús. Quisiera citar lo que dos de ellos, o más bien cómo ellos describieron esta gloria que vieron. Juan y Pedro describen esto. El apóstol Juan lo hace en su evangelio, en el evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice así, y aquel verbo fue hecho carne, fíjate lo que dice, y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis dice esto, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Te das cuenta de lo que dice? No vimos la gloria de un hombre, vimos la gloria del Hijo de Dios, vimos la gloria de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Fíjate cómo lo describe Pedro, el apóstol Pedro escribe esto también. Su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1. Son estos hombres que estuvieron ahí presentes. Años más adelante escriben acerca de esta experiencia. Segunda de Pedro 1, versículo 16. Dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, Pedro está diciendo, cuando nosotros hablamos de Jesús y del Evangelio, no estamos hablando de una fantasía, de una fábula, no estamos hablando de Star Wars o Marvel, ¿no? O sea, estamos hablando de algo real, ¿sí? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice, o sea, lo que vimos, somos testigos oculares, estuvimos presentes. Dice Pedro, yo lo vi con estos ojos, fui testigo, ¿sí? Vi con mis propios ojos esa majestad. Y le explica, verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y ahorita lo vamos a ver en qué momento, sí, porque ya lo leímos, ¿no? O sea, se oye esa voz que dice, este es mi hijo amado. Dice, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Está hablando de este momento. O sea, esta carta fue escrita muchos años después, décadas después. Y aún así, al parecer, Pedro lo tenía muy fresco en su mente. Es algo que no puede olvidar. ¿Se dan cuenta? Y recuerda todo. Dice, escuchamos, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, y fíjate lo que dice, la magnífica gloria, y te vamos a ver qué se refiere con eso. Una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro recuerda cada detalle. Y entonces verso 18 dice, y nosotros oímos esta voz. Nosotros vimos a Jesús en su majestad, pero oímos esta voz, escuchamos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Es este momento. De esta forma fue como este hecho impactó la vida tanto del apóstol Juan como el apóstol Pedro.
describen esto, lo que ellos experimentaron. Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús como el Hijo de Dios en gloria. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué espectáculo estaban presenciando estos hombres? A Jesús en su gloria. Están viendo a Jesús glorificado. Qué increíble fue esto. Pero no termina ahí. Versículo 4 dice, de Marcos 9. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y de repente están viendo eso, una luz así, ¿no? Un resplandecer blanco, y de repente aparecen otros dos hombres, que nos dice aquí que eran Elías con Moisés. Al parecer ellos los identifican, se dan cuenta que es Moisés y Elías que están con Jesús. Pero ¿por qué aparecen estos dos personajes? Creo que es importante ver, para entender por qué están ahí, qué representan cada uno de ellos. Moisés representa a Dios hablando al hombre a través de la ley, ¿verdad? Mientras que Elías representa a Dios hablándole al hombre a través de los profetas. Comúnmente los judíos dividían el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento, como la ley y los profetas. Entonces creo que eso es lo que están representando ellos. La aparición de Moisés y Elías junto a Jesús podría simbolizar el cumplimiento tanto de la ley del Antiguo Testamento como de las promesas de los profetas, obviamente cumplidas en Jesús, que está ahí delante de ellos. Moisés representaba la ley y Elías los profetas, y ambas cosas se cumplieron en Jesucristo. Un pasaje que nos va a ayudar a entender esto y lo que viene más adelante es Malaquías 4. Acompáñenme ahí, por favor, Malaquías 4. Es la última porción en tu Biblia, la última porción del Antiguo Testamento. Antes de Mateo lo vas a encontrar. Dice así, Malaquías 4, verso 4 al 6, los últimos versículos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿De quién está hablando? De Moisés, ¿te das cuenta? El que está con Jesús. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí lo identifica claramente a Moisés con la ley. Y verso 5, he aquí yo os envió el profeta, ¿quién dice ahí? Elías, el otro que está ahí con Jesús, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y de quién está hablando el día de Jehová? Está hablando de Jesús. O sea, aquí están los tres, ¿te das cuenta? Dice el verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No es que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, podemos ver aquí a estos tres personajes. Moisés, Elías y obviamente Jesús, ¿verdad? Dios mismo estando ahí con su gloria, Jehová estando ahí delante de estos tres hombres. Como hijo de Dios, Jesús era capaz de revelar la naturaleza de Dios, sus intenciones para el hombre más plenamente que Moisés y Elías, más plenamente que la ley y los profetas. Es Jesús quien se está presentando aquí. Es lo que los discípulos están viendo. Al final vamos a ver que esto le costó trabajo a los discípulos entenderlo. Igual creo que nosotros hubiéramos estado peor que ellos. Pero eso es lo que está sucediendo. Creo que el mensaje que Jesús está dando es este. La ley y los profetas dieron testimonio de Jesús. Y cuando estos dos grandes personajes se reunieron con Jesús, era como si el más grande legislador hablando de Moisés y el más grande de los profetas hablando de Elías le decían, adelante, sigue con el plan. Ese es el plan de Dios. Ellos veían en Jesús la consumación de todo lo que ellos habían soñado en el pasado, porque ellos vivieron por fe y están delante de Jesús por fe. Ellos obviamente vivieron años antes, siglos antes, pero están ahí delante de Jesús. Por lo que ellos vivieron en esta tierra lo están viendo. Y entonces le están diciendo a Jesús, adelante. Ellos veían en Jesús todo lo que la historia esperaba y anhelaba. Y era esto, la cruz. Es como si en aquel momento
se le estuviera asegurando a Jesús que seguía el camino correcto, porque toda la historia estaba conduciéndolo a la cruz. Era necesario que Jesús se transfigurara y estuviera delante de estos dos hombres. Pero algo más, vemos algo más. Estos discípulos estaban presenciando una poderosa evidencia de la vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque está Moisés, que había muerto 1400 años atrás, y Elías, ¿no?, que había muerto también 900 años atrás, y ahora estaban delante de ellos. Estos dos hombres estaban ahí vivos. ¿Se dan cuenta de eso? Esta aparición de Moisés y de Elías también puede ser una representación de los creyentes delante de la gloria de Dios. Moisés representando a aquellos que mueren y van a la gloria, y Elías representando a aquellos que no morirán y llegarán a la gloria. ¿Recuerdan 1 Tesalonicenses 4? Los que duermen, ¿verdad? Los que queden vivos cuando venga el Señor. Entonces, hay muchas cosas de por qué decir o por qué pensar que esos hombres estaban ahí con él. ¿Qué representaban ellos? Por último, digo esto, algunos lo creen, lo opinan, ¿no? No podemos asegurarlo como una doctrina porque no es seguro, es profecía, pero algunos creen que estos dos, Moisés y Elías, serán los dos testigos de Dios al final, en los días de la gran tribulación, en Apocalipsis capítulo 11. ¿Recuerdan los dos testigos? Habla de eso. Algunos creen y piensan que va a ser Elías y Moisés. Digo, no lo sabemos, pero lo que estamos viendo aquí es esto. Ellos están ahí delante de Jesús, representando esto, la ley, los profetas, el cumplimiento de que todo lo que se habló de Jesús se tenía que cumplir. Y en la ley estaba escrita esto: Jesús iba a padecer también. En los profetas estaba escrito: Jesús iba a morir. Isaías 53. ¿Sí? Ahora dice algo muy importante, regresando ahí al versículo 4. Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. O sea, ellos estaban hablando con Jesús. Ahora, ¿de qué estaban hablando? Marcos no lo dice, pero Lucas, la transfiguración aparece en Mateo y Lucas también, y Lucas sí nos dice, fíjate lo que dice Lucas 9, verso 30 y 31, nos dice esto. Lucas 9, 30 y 31. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Está hablando de este suceso. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿De qué estaban hablando? De su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? De su muerte, ¿te das cuenta? De la cruz, de su partida que iba Jesús a cumplir. ¿En dónde? En Jerusalén. Jesús iría a morir a Jerusalén. Están hablando de eso. Ellos hablaban con nuestro Señor sobre su muerte, que se cumpliría en Jerusalén. ¿Sabes? Me gusta esto porque la cruz es el tema de las conversaciones celestiales. Ellos están hablando de lo que Jesús iba a hacer. Y me recordaba que Apocalipsis 5, que habla de la alabanza delante del trono de Dios, ¿sí? También se está alabando al Cordero. Entonces la cruz es el tema de las conversaciones celestiales y es el tema de la alabanza en el cielo. ¿No crees que ese debe ser el tema de nosotros los creyentes aquí en la tierra? La cruz de Cristo, el Evangelio. Tan importante es que ellos están hablando de eso. Vamos a ver qué sucede, verso 5. Entonces, Pedro, aquí vamos otra vez a Pedro, pobre Pedro, ¿no? Estos últimos días le he ido como en feria, decimos, ¿verdad? Comenzó bien, tú eres el Cristo. Después dijo, no, Señor, que eso no te pase, y recibió una regañada de Jesús. Y después de eso, fíjate lo que sucede. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice Marcos, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Digo, aquí a Jesús no lo regaña, pero es obvio que es incoherente y fuera de lugar lo que Pedro está diciendo. ¿Sí? Con esto Pedro estaba sugiriendo que se quedaran en el monte en la gloria. Y claro, Pedro está diciendo, wow, eso es increíble, es asombroso. Esto es lo que tú nos viniste a dar, ya quedémonos aquí. Es lo que está diciendo. Pero al sugerir esto, Pedro estaba estorbando de nuevo los planes de nuestro Señor de ir a la cruz.
Prácticamente, ya no vayas a la cruz, aquí estamos bien nosotros, ¿no? Bien plenos, ya no estamos nada más. Pero Jesús tenía que ir a la cruz. La transfiguración tenía la intención de ser una muestra de la futura venida de Cristo en gloria. Pero Pedro no lo vio de esa manera. Aunque más adelante lo iba a entender, pero en ese momento no lo ve así. Otro error que vemos en esto de Pedro es que quiere hacer 3 enramadas, una para Jesús, una para Moisés, una para Elías. Obviamente no está hablando de él, ni de Jacobo, ni de Juan, sino para ellos, o sea, se le está honrando. Pero quiere hacer una enramada para cada uno de ellos, colocando a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías. Pero Jesús no es igual a Moisés y Elías. Pedro todavía no alcanzaba a ver la magnitud de quién era Jesús. Claro, más adelante lo entendió, lo leímos en segundo de Pedro. Él entendió esa majestad, pero aquí simplemente está diciendo, wow, está padrísimo, vamos a quedarnos aquí. ¿No? Ustedes 3, o sea, son los jefes, ¿no? Y estás cometiendo un error porque Jesús es más que ellos. Y lo vamos a ver en la siguiente sección, el verso 7, pero fíjate lo que dice el verso 6. Lo dice Marcos, porque no sabía lo que hablaba. Pero siempre lo vemos así, ¿verdad? Impulsivo, ¿no? De repente sin medir lo que dice. Pero ¿cuántas veces no somos nosotros así? ¿Cuántas veces no nos sucede lo mismo? Cometemos una imprudencia por hablar de lo que no sabemos. Es lo que dice, no sabía lo que hablaba. Seamos prudentes, seamos sabios, no cometamos esos errores. Pues estaban espantados. También es muy frecuente que seamos imprudentes al hablar por temor, ¿verdad? Pero realmente ellos estaban asustados, están viendo la gloria de Dios y Pedro no sabe quedarse callado prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate lo que sucede en el verso 7. O sea, si ya estaban viendo algo increíble, esto, ¿no? O sea, va a llegar a impactarlos. Dice el verso 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Dice que vino una nube que les hizo sombra. En el pensamiento judío, la presencia de Dios se relacionaba regularmente con una nube. Así, con una nube. Y es lo que Pedro, así lo mencionó, lo leíamos en segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Sí? Pues cuando, verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz. Entonces Pedro identificó esta nube como la gloria. ¿Sí? Ustedes recuerdan, fue una nube donde Moisés se encontró con Dios. Fue una nube donde Dios guió al pueblo en el desierto. Fue en una nube como Dios vino al tabernáculo a morar en él. Y fue una nube lo que llenó el templo dedicado por Salomón. Y era lo que los judíos conocían como la Shekinah, la presencia de Dios, esa nube. Entonces el que descendiera una nube era una manera de decir que el Mesías había venido y que cualquier judío lo podía entender. O sea, con esto Pedro, Juan, Jacobo tenían que entender, a ver, o sea, Jesús es el Mesías, ¿sí? Y no es cualquier hombre como hemos estado viendo. O sea, realmente, o sea, es la gloria de Dios que está viniendo aquí delante de nosotros. Esa gloria que estaba solamente en el lugar santísimo, el tabernáculo, ¿recuerdan? En el templo. Donde solamente un hombre, el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar. Y tenía que ser todo un ritual de purificación para poder entrar a expiar el sacrificio, expiar los pecados de toda la nación una vez al año. Y corría el riesgo de quedar muerto, ¿recuerdan? Tenían que ponerle una campanita. Porque si caía ya no son, si no escuchaban la campanita, pues ya nada más lo sacaban jalando, estaba muerto. Porque está delante de la gloria de Dios. Ahora estos hombres, sin ser sacerdotes, están delante presenciando la gloria de Dios de esta manera. ¿Sí? Porque están viendo a Jesús. Como dijo Juan, vimos la gloria, vimos su gloria, la gloria como del unigénito de Dios. Entonces, viene esta nube representando esa gloria, y desde la nube, dice el texto, una voz que decía, ¿se escucha esto? Este es mi hijo amado, a él oíd. Qué increíble, ¿no? Los discípulos debían obedecer a Jesús
Es lo que dice, a él oíd. Deben de obedecer a Jesús, que tiene mayor autoridad que Moisés y Elías. ¿Te das cuenta? Por eso era un error que lo que hace Pedro, poner a Jesús al nivel de Elías y Moisés. El Padre dice, escuchen al Hijo, escúchenlo a él. ¿Sí? El escritor de Hebreos dice algo muy similar. Comenzando el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2, fíjate lo que dice, anota la cita, Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿te das cuenta? Claro que también hizo por la ley y los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios el día de hoy nos habla por medio del Hijo. Por eso Dios le dice a Él, escuchen, a Él oír. ¿Por qué escucharlo a Él? ¿Por qué oírlo a Él? ¿Por qué? Porque Jesús siempre ha complacido al Padre. Él siempre ha hecho la voluntad del Padre. El consejo del Padre para todos nosotros es el mismo. Oigan a Jesús. Escucha a Jesús. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escucha la voz de Jesús. Hay muchos falsos, aún falsos cristos, falsos apóstoles, falsos maestros. Tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Jesús. No hay falla al escuchar la voz de Jesús. Él siempre te dirá cuál es la voluntad del Padre. Si tú no sabes qué hacer en un momento, si no sabes a dónde ir, si no sabes qué es lo que Dios quiere para ti, escucha a Jesús. Ahora, Mateo agrega algo más que no dice Marcos. En Mateo 17, que es este pasaje también de la transfiguración, Mateo 17, verso 5, déjame leerlo. Mateo 17, 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Es el mismo suceso y es el mismo momento. Este es mi Hijo amado, pero dice esto, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos no dice esto, en quien tengo complacencia. Pero Mateo sí. ¿Qué quiere decir esto? La voz del Padre confirmaba el mensaje que Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos. Su muerte, sepultura y resurrección. Dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, lo que está diciendo. En lo que Él está haciendo. Si los discípulos habían estado inquietos, como te decía al principio, por el mensaje de Jesús los últimos 6 días, hablando de su muerte y resurrección, el oír la voz del Padre, confirmando el mensaje de Jesús, debía traer confianza y ánimo. Si ellos podían sentirse angustiados porque Jesús va a morir, ¿cómo está esto? Y de repente oyen en esa gloria, viene esta nube y les dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Es como si el Padre dijera, lo que Él está diciendo, eso es lo correcto. A Él escúchenlo, ¿se dan cuenta? Entonces en la transfiguración el Padre le aseguró a Jesús que iba por el camino correcto. Es lo que está haciendo, le está asegurando eso. La cruz no solo sería inevitable, sino que era esencialmente correcta. Jesús lo dijo, es necesario esto. Y ahora se da cuenta y dice, claro, a esto vine. El Padre lo confirma. Esta misma voz se oyó en su bautizo, ustedes recuerdan, lo vimos. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Me complazco en Él. Sí. Él me complace, lo que está diciendo. Y ahora a través de la muerte, de empezar a anunciar este mensaje y afirmar su corazón hacia la cruz, el Padre le dice, esto es lo correcto. Eso es lo que está pasando aquí delante de ellos. Verso 8. Y luego, esta palabra habla de que sucedió algo enseguida. Cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Que quizás fue raro o triste ver que Moisés, Elías y la gloria de Dios desaparecieron. Pero Jesús seguía ahí. Jesús seguía ahí. Y eso era lo más importante. ¿Sí? Digo, me estaba pensando y decía, bueno, ¿cómo habrá sido para ellos? De repente estar ahí, o sea, Pedro dice, ya vamos a quedarnos aquí, ya por favor, yo quiero vivir aquí para siempre, ¿no? Pongamos unas enramadas y aquí nos quedamos. Y de repente, ver que todo ya regresó a la normalidad.
Pero lo que te digo, lo más importante es que Jesús seguía ahí con ellos. La gloria debe ser asombrosa. La gloria de Dios debe ser asombrosa. Nosotros no tenemos noción de lo que será la gloria de Dios. La gloria más grande que podemos experimentar en este mundo no es comparable con la gloria que nos espera. Sin embargo, podemos conformarnos en este mundo con esto, con la presencia de Jesús. Porque lo más importante de la gloria es Él. Es Él. Es Jesús. Y los discípulos tienen que entender eso. Ya vieron a Jesús, ya lo vieron glorificado, ya vieron cómo es Él realmente. Ya no hay duda después de esto. Por lo menos no para esos 3 discípulos. Vamos a ver qué ocurrió ya al final. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Entonces, Jesús les dice, no digan a nadie hasta que haya resucitado de los muertos. Prácticamente le está diciendo esto. Ahora, imagínense tener esta gran experiencia y no poder contarla a nadie, no poder contarle a nadie de esto. Pues eso es lo que Jesús le está diciendo. Les mandó que a nadie dijesen esto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Obviamente se refiere al tiempo cuando la verdadera naturaleza de Jesús como el Mesías sea revelada, ya en su resurrección como el Hijo de Dios, que todos sepan que Él vino para vencer al pecado y la muerte, y no como los judíos pensaban simplemente vencer a los romanos, ¿verdad? Entonces, Él les dice, esto no lo digan a nadie hasta que haya pasado esto, hasta que todos hayan visto realmente quién soy. ¿Sí? Claro que así lo hicieron, ya lo vimos, Juan lo escribe en su Evangelio, muchísimos años más adelante, Pedro también muchos años más adelante lo escribe. Pero vamos a ver qué pasa entonces. Dice el verso 10, y guardaban la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. O sea, aún los discípulos no habían logrado entender la realidad de que Jesús iba a morir en la cruz y de que habría de resucitar después de 3 días, lo que vimos en el capítulo 8, verso 31. Fue lo que les dijo, es necesario esto. Ellos no habían entendido esto. El concepto, ¿por qué? Y lo vimos la semana pasada, por el concepto que tenían errado acerca del Mesías. El concepto del Mesías como el siervo sufriente, obviamente un pasaje muy claro de esto es Isaías 53. Ese concepto era incompatible con el punto de vista judío en ese entonces. Digo, y el día de hoy también para los judíos. Ellos siguen sin ver a Jesús como el Mesías, ellos siguen sin entender a quién se refiere con Isaías 53, de quién está hablando, porque no entendían esto, que antes de que Jesús viniera en su gloria, tenía que venir en sufrimiento. ¿Sí? Entonces ese punto de vista era incompatible para ellos, que veían al Mesías como un rey poderoso que los llevaría a la victoria sobre todos sus enemigos. Ellos no habían entendido que el principal enemigo al que Jesús vendría a vencer primeramente era el pecado, que Jesús vendría a derrotarlo en la cruz. Es lo que no están entendiendo. Entonces, para ellos aún la resurrección en este momento era algo difícil de entender. Por eso se cuestionaban, discutían qué sería aquello de resucitar de los muertos. Pero no solo eso, estaban confundidos, acaban de ver algo increíble, pero no están entendiendo por esa enseñanza judía que les faltaba, no estaba completa. Entonces fíjate lo que preguntan. Y le preguntaron, verso 11, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos acaban de ver a Elías ahí. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿De qué está hablando? ¿De qué están hablando aquí? La pregunta que hacen ellos, ¿por qué dicen los escribas? Lo que está diciendo, los escribas nos han enseñado esto, siempre nos han hablado de esto. ¿Por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? ¿Primero que quién? Que el Mesías. Sí. Una referencia para los judíos de que el Mesías vendría es que primero vendría Elías. Entonces los escribas decían eso, que Jesús no podía ser el Mesías. ¿Por qué? Porque Elías aún no había aparecido. ¿Recuerdan lo que leíamos en Malaquías 4? ¿Sí? Que primero vendría Elías y después el día del Señor. Por eso los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús.
O sea, ya no estamos entendiendo, Jesús. Sí. Si eres el Mesías, entonces ¿dónde está Elías? O sea, lo vimos ahorita, pero no ha venido como dice la profecía. Fíjate la respuesta de Jesús. Y aquí Jesús lo está explicando. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Ok? Entonces Jesús explica, sí, las escrituras dicen que Elías vendrá primero, pero también dice algo más. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada? ¿Se dan cuenta? O sea, está escrito eso, Elías vendrá, pero también dice que el Hijo del Hombre o el Mesías sufrirá muchas cosas. Eso es lo que ellos no estaban considerando. Los judíos no entendían y seguían sin entender Isaías 53. Ellos no entendían que se refería a la primera venida de Jesús como el Mesías sufriente. Al aferrarse tanto a su teología incompleta, digámoslo así, los judíos no consideraron la primera venida de Jesús, teniéndola por nada. Por eso pregunta Jesús. O sea, sí han entendido la profecía de Elías, pero no han entendido la profecía de Isaías 53. O sea, por eso dice, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho? Y eso sí no lo consideran. Se ha tomado por nada. No sé de qué habla ese pasaje. Es tan claro y fue delante de sus ojos y no lo vieron. Es lo que está sucediendo aquí, es lo que Jesús dice. Por lo tanto, están los dos aspectos de la venida del Mesías. Él vendrá en poder y gloria, pero antes de eso, vendría en humillación. Y antes de eso, previo a eso, vendría Elías. Elías vendrá a restaurar todas las cosas. Por eso dice el verso 13, pero os digo que Elías ya vino. Pues eso ya sucedió. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Así fue, así lo trataron. Y así lo volvieron a tratar. Elías ya vino como Juan el Bautista. ¿Okay? No es que encarnó en Juan el Bautista. Obviamente no está hablando de eso. Juan el Bautista vino como una figura de Elías. ¿Sí? Juan el Bautista, de hecho, cumplió el ministerio de Elías como un precursor. Juan vino en el espíritu, dice la palabra, y poder de Elías. Déjame citar esto. Lucas 1, verso 17. Lucas capítulo 1, verso 17 dice, e irá delante de él, está hablando de Juan el Bautista, de su nacimiento, dice, e irá delante de él, la profecía, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y es refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces Jesús identificó a Elías con Juan el Bautista, en el sentido de que Juan había cumplido la tarea de Elías, es lo que dice. Pero os digo que Elías ya vino y lo trataron, o sea, lo vimos la muerte de Juan el Bautista, ¿recuerdas? En manos de Herodes. Lo trataron, dice, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces, los judíos y los discípulos seguían sin comprender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque se aferraban a sus ideas y se negaban a aceptar lo que Jesús les está diciendo. Querían que las cosas sucedieran conforme a sus deseos, no conforme a lo que Dios había dicho. Por eso les dice, este es mi Hijo amado, aquel en que encuentro yo complacencia. A él escúchenlo. Y los discípulos, ¿y por qué dicen los escribas? ¿Qué dijo Dios? Acaba de decir Dios, deja de escuchar a los escribas, escucha a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le está diciendo, esto ya está sucediendo delante de ustedes. Tienen que verlo. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa para nosotros esto? ¿Por qué Jesús se transfigura delante de sus discípulos? La semana pasada vimos cómo después de la confesión de Pedro, Jesús comenzó a enseñar acerca de su muerte en la cruz. Y no solo eso, él agregó que todo el que quiera seguirle debía de ir por ese mismo camino, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, ¿verdad? Verso 34 del capítulo 8. No era muy esperanzador escuchar ese mensaje, pero ellos no debían de olvidar que ese era y sigue siendo el camino a la gloria. La semana pasada te lo dije. Es por eso que ahora Jesús les muestra un poco de lo que será esa gloria. ¿Sí? Esto nos recuerda que la cruz no es la meta. La cruz es el camino a la meta, que es la gloria
La gloria es la meta. Y Jesús simplemente dice, voy a darles un poco de esto. Por eso les dijo en el verso 1, algunos de ustedes, si no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios con poder. Es lo que vamos a hacer un poco de la gloria para animarlos. ¿Sí? Es lo que Jesús está haciendo aquí, tratando de animarlos, mostrándoles su gloria, mostrándoles quién es Él. El propósito de mostrar su gloria era fortalecer a los discípulos. En vista de los sufrimientos que Jesús ya les había anunciado, un día ellos verían, más bien se verían, ellos mismos revestidos de honor y participando de la gloria de su Señor. Esto tiene que motivarnos a todos nosotros. Yo sé que tú y yo no estamos viendo esto. Está escrito, nada más 3 lo vieron. Y seguramente eso los fortaleció. Quizás necesitaban ver esto. Quizás después de escuchar eso durante 6 días estaban a punto de abandonar a Jesús, de decir, no, pues eso de seguirlo y por nada, pues mejor. Entonces Jesús los llama para mostrarles esto, para animarlos. Ahora está escrito, es real. Tú y yo lo sabemos. Jesús resucitó. Elías, Moisés resucitaron, están con Él y están en su gloria. Y esto tiene que animarnos a nosotros el día de hoy para vivir para Jesús. Así como el propósito de la transfiguración fue fortalecer a estos discípulos, esto también nos fortalece a nosotros. Otro hombre que vivió así y que fue fortalecido por esta verdad y esta realidad fue el apóstol Pablo. Un hombre que se encontró con esa gloria en el camino a Damasco, pero fue suficiente para animarlo y levantarlo para vivir para Jesús. Y él escribe esto en Romanos 8, verso 18. Fíjate lo que dice, con eso termino. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto, es una seguridad, una certeza, dice Pablo, esto es cierto para mí y debe ser cierto para todos nosotros como creyentes. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿de qué está hablando? De nuestra vida aquí en la tierra. Todas las aflicciones que podemos vivir por seguir a Jesús, por su causa, como vimos en el capítulo anterior en Marcos 8, todas esas aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables. No se pueden comparar con ¿qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se dan cuenta? Pedro está ahí y dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Verdad? Y Pablo dice, es bueno. Y no se compara. Y tenemos o sea, ni siquiera el sentir de esto es que Pablo dice, no puedes poner una balanza. Siempre la gloria va a tener más peso, aunque tu sufrimiento. No te canses de seguir a Jesús. Lo que viene, eso es lo mejor. Sí, pero como veíamos, no hay otro camino. Es morir, es la cruz. Pero, o sea, lo mejor viene después. La gloria, estar en su gloria. Aquí dice, la gloria venidera, la que viene, que en nosotros, no solo en Jesús. Esa gloria solamente está en Jesús en ese momento cuando Pedro lo está viendo. Pero aquí ya Pablo dice, esa gloria se va a manifestar en nosotros cuando ya estemos en un cuerpo glorificado junto con Jesús, en esa misma gloria. ¡Qué increíble! Jesús da una muestra de su gloria como un previo de lo que experimentará todo el que quisiera seguirle eternamente. Esto es lo que Jesús está haciendo aquí. Y esto es para nosotros hoy. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo el día de hoy? ¿En qué Jesús está diciendo, muere eso? Entrega eso. Niégate en eso. Sígueme en esto. Recuerda, siguiéndolo, vas a llegar a ese lugar de gloria. Esto es lo que nos espera. Estamos seguros. ¿Sí? Esta muestra en la transfiguración, esta muestra de gloria para nosotros es esto, es lo que sigue. Si lo podemos ver y podemos impactarnos por lo que estaba pasando aquí, estos 3 discípulos, eso es lo que nos espera por toda la eternidad. Estar en esa gloria presente. ¿Ok? Vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este día, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por animarnos. Si nos habíamos quedado simplemente con el mensaje de la semana pasada, viendo el llamado que tú nos das en esta tierra de afligirnos, de sufrir, de padecer, Señor, sin entender esto, Señor, pues sí, estaremos quizás desanimados, pero hoy, Señor, al considerar esto, Señor, lo que tú viniste a hacer y lo que hiciste en ese monte, mostrando tu gloria delante de sus discípulos, Señor, como lo veías, es solamente el previo, Señor, de lo que va a pasar
de lo que un día nosotros vamos a vivir, Señor. Nosotros que hemos creído en ti, Señor, para salvación y que hemos decidido seguirte como tú nos lo enseñaste, Señor. Como lo vimos la semana pasada, Señor. Negándonos, tomando la cruz, siguiéndote. Nos espera eso, Señor. Por toda la eternidad. Y te damos gracias. Que no merecemos eso. No lo merecíamos, Señor, porque somos pecadores. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre. Gracias por haber enviado a Jesús. Gracias, Jesús, por haber hecho lo correcto, por haber muerto en la cruz, por buscar eso, complacer al Padre. El día de hoy nos das esa enseñanza. Nuestra vida se trata de eso, complacer al Padre, no a nosotros. Debemos de escucharte y poner atención a lo que tú nos hablas, porque tú nos das ese ejemplo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por morir en la cruz, por abrir esa puerta que estaba totalmente cerrada para nosotros, Señor. Que ahora sabemos, Señor, que un día, por pura gracia, vamos a estar en esa gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por bendecirnos, por animarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.